Hola, les voy a crear este video por el trabajo que tienen que hacer respecto a la creación de un ensayo dentro de la asignatura y algunos de ustedes tenían dudas respecto a qué es un ensayo, cuál es la estructura de un ensayo y cómo se evalúa un ensayo. Bueno, ¿qué es un ensayo? Hay autores, por ejemplo, Fonseca del 2011, define lo que es un ensayo como un texto expositivo de carácter reflexivo que trata un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no, dependiendo de si este trabajo es formal o informal. En este caso estamos hablando de un ensayo formal de carácter académico. Otros autores también, como Pere Agusti, plantean que el ensayo es un texto de no muy amplia extensión que expone o comenta un tema desde distintos campos del saber, desde una visión de carácter personal. Esa visión de carácter personal en realidad lo que hace es plasmar los contenidos, en este caso las temáticas que uno va a tratar, desde su visión como estudiante. El primero que, un poco de historia, digamos, de los ensayos, Montaigne, un escritor francés del siglo XVI, fue el primero en practicar este género escrito y también de haberle dado también el nombre al ensayo, que viene de una palabra griega que es exagium, que quiere decir el acto de examinar algo, en este caso de examinar una temática. ¿Por qué elaborar un ensayo en la universidad o en la carrera? La escritura de los ensayos es uno de los trabajos académicos de mayor importancia en la carrera universitaria, en cualquier carrera. Además de la importancia científica e intelectual que supone para ustedes como estudiantes, les ayuda a comprender y sistematizar los contenidos de cualquiera de las asignaturas que se estudien. Por lo tanto, para la formación académica es imprescindible realizar trabajos que supongan procesos de reflexión y de investigación, que se manejen las informaciones, los textos teóricos de nivel universitario en los cuales se involucran dentro de la asignatura. Por eso se dice que la producción de los ensayos es uno de los mejores procedimientos para la preparación del estudiante. Bueno, en este caso, una de las razones también de hacer ensayos es porque nos permite observar el grado de dominio de los contenidos a nivel individual, cosa que a veces se pierde un poco en los trabajos grupales de investigación en los cuales tienen que indagar de manera colectiva sobre una temática, donde en realidad lo que se refleja es el trabajo de colaboración. Eh, Esa es la diferencia, digamos, en términos de observación de los contenidos. Hay distintos tipos de ensayo. Un tipo de ensayo son los de carácter expositivo, que están dirigidos a conocer las ideas sobre un tema determinado, que puede ser de cultura general, por ejemplo, filosofía, sociología, política, educación, etc. O bien de temáticas más específicas, como las que vemos nosotros ahora en nuestra asignatura. Los otros son los ensayos de carácter argumentativo, que defienden una opinión con un propósito de obtener adhesión o de convencer al lector, de obtener su compromiso respecto a esta postura o a esta opinión que está planteando, en este caso, el escritor. El de nosotros es más un ensayo de carácter expositivo, donde se da a conocer estas ideas o las temáticas que vimos en la asignatura, pero desde el punto de vista del estudiante. Eh, y son temáticas, como dijimos, ya de carácter más específico. Ahora, ¿cuándo se aprende a hacer los ensayos? Porque eh, algunos podrían decir de que, claro, que en la asignatura no vimos o en la universidad no nos enseñaron a construir ensayos, pero la verdad es que la construcción de ensayos o la redacción de ensayos es un contenido de primero medio. Aparece en el OA 14 y en el OA 9 de Lenguaje, Comunicación y Literatura. Se plantean dos objetivos principales dentro del primero medio, que son, primero, analizar y evaluar textos argumentativos o expositivos, dentro de los que se encuentra el ensayo, como columnas de opinión, cartas, discursos y los ensayos propiamente tal. Y el segundo objetivo, que es el principal dentro de esto, o que se relaciona, digamos, de manera directa con la redacción de ensayos en el ámbito de las asignaturas de la universidad, es el objetivo del LOA, en este caso del LOA 14, que es escribir con propósito de persuadir textos diversos, de diversos géneros,
En particular, ensayos sobre temas o lecturas propuestos para el nivel, en este caso un nivel de primero medio, es lo que se trabaja en ese curso. En este caso, lo que cambia en la universidad es el nivel de exigencia del ensayo, pero la estructura como tal, el propósito de un ensayo y todo eso, se aprende en primero medio. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo que se deba trabajar de manera tan explícita dentro de una asignatura cuando se les pide hacer un ensayo. Dentro del primero medio se plantean indicadores para un ensayo que son propiamente del nivel, pero también son aplicables a ensayos, por ejemplo, en el ámbito universitario, con un grado mayor de exigencia. Por ejemplo, unos indicadores que plantean en la fase curricular en primer medio es que los estudiantes escriben ensayos o un comentario a partir de una obra literaria leída, que en este caso en la universidad serían los apuntes o las lecturas, o las presentaciones que hemos trabajado en la clase, siguiendo la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura básica, como vamos a ver después, de un ensayo. Estructura que, como les digo, se trabaja en primero medio. Aquí se pide que se fundamenten hipótesis en primero medio, es decir, la hipótesis de su trabajo, es decir, si el estudiante plantea que cierta temática como el cuidado del medio ambiente es importante, digamos, esa es su tesis, debe fundamentar esa tesis a partir de citas extraídas de texto literario o no, a través de búsqueda de información, siguiendo normas y uniformes, digamos, a lo largo de todo el texto para presentar estos argumentos. Eso se aplicaría también en un ensayo como el que se les pide en la asignatura, pero la diferencia es que aquí en primer medio ellos tienen que buscar la información y en este caso la información en la asignatura ya se les entrega. Se les entregan las lecturas, se les entregan las presentaciones, en este caso las presentaciones, que es de donde se va a sacar básicamente el ensayo. Se elabora un texto que mantiene un eje temático, tiene que haber un hilo argumentativo dentro del texto. Se investiga acerca de un tema, obteniendo evidencias que respalden esos argumentos o esa tesis o hipótesis que uno plantea, en base a referencias a ser citadas en el ensayo. Ya desde primero medio se les enseña a hacer citas, es decir, a poner fragmentos de texto que den respaldo a un argumento dentro del ensayo y poniendo obviamente la referencia adecuada. Tampoco es un contenido nuevo que se vea en la universidad propiamente tal, también se ve en primero medio. Eso tiene que quedar claro. En primero medio incluso se plantean pautas de trabajo que son igualmente aplicables para los ensayos que se realizan en la universidad, por ejemplo. El ensayo debe ser de 3 páginas como mínimo. Obvio, en este caso, como veíamos o decíamos en un principio, los ensayos tienen distinta extensión. Pueden ir desde 3 páginas como mínimo, como dice aquí, hasta 40 páginas. Depende de la temática y de la extensión que se les solicite. En este caso, yo suelo pedir ensayos de máximo 5 páginas. Con 5 páginas para mí está bien, para resumir, digamos, el contenido de una asignatura. Se inicia el texto con una introducción, siempre lleva una introducción, que después vamos a ver qué incluye la introducción en base a la rúbrica. Se desarrolla el tema tratado, es decir, el desarrollo del contenido, y luego se cierra con una conclusión. Esa es la estructura básica que debe tener un ensayo. Una introducción, desarrollo y conclusión. Se plantean tesis relacionadas con el tema, es decir, la postura que tiene el estudiante, por ejemplo, por qué es importante la intervención psicoeducativa, u otra, dependiendo de la temática, y digamos de la postura que tenga el estudiante respecto al tema. Se presentan algunos argumentos que den soporte a la tesis planteada, es decir, de por qué algo es importante o no, por qué es relevante. Se saca eso desde el contenido, desde donde se saca la información, en este caso de los apuntes o de las presentaciones. En primero medio se les exige que ellos investiguen y busquen información respecto a las temáticas. En este caso, en la universidad el nivel de exigencia puede ir variando, pero el ensayo que yo solicito es incluso más sencillo. Se revisan los apuntes, no hay que investigar nada. Incluye ejemplos considerando el texto, analizado u otro. Ejemplo se refiere a cita, a
a fragmentos de la literatura que uno está revisando. Y se incorporan citas, ejemplos para complementar la información, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un ensayo? A modo general puede abarcar, como les decía, desde 3, 4, bueno, páginas, no párrafos, perdón, hasta 40 páginas como máximo. En este caso, como les digo yo siempre exijo escritos de máximo 5 páginas. Es decir, que deberían tener 5 páginas. Yo diría que no menos de eso, ni tampoco más. Un ensayo, como usted acabo de explicar, trae introducción, desarrollo y conclusión, por lo tanto debería haber una página de introducción, 3 de desarrollo y una de conclusión. Por eso son 5 páginas y no menos. Y claro, si les dijera máximo 3 páginas, tendrían que tener una de introducción, una de desarrollo y una de conclusión. Y una página de desarrollo es demasiado poco. ¿Cuáles son las partes? Bueno, las que dijimos recién: introducción, desarrollo y conclusión. Cada párrafo en general plantea o desarrolla una idea. Requiere de investigación bibliográfica en la mayoría de los casos. En este caso, la investigación bibliográfica la hace el docente, porque yo les entregué los apuntes, les entregué las presentaciones, desde donde van a basar los ensayos. Y el tema expuesto no es exhaustivo, se refiere a que no hay que hacer una descripción detallada, muy fina, porque son solamente 5 páginas. Por lo tanto, tiene que ser un poco más sintético, más resumido. No es tan exhaustivo. La estructura entonces tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué incluye la introducción? Es un párrafo o conjunto de párrafos en donde se prepara al lector para recibir las ideas que se van a exponer acerca del ensayo, acerca de las temáticas que incluye el ensayo. El desarrollo es el contenido propiamente tal del ensayo. Es el que se explica con detalle el tema central, es decir, se argumenta y se critica reflexivamente acerca de la temática o la tesis propuesta, es decir, esta idea que yo voy a plantear de que, por ejemplo, la intervención psicoeducativa es importante. Esta tesis o hipótesis o idea central se expone en forma global en el tema central que se va a tratar el ensayo. Aparece sobre todo al inicio, ahí uno plantea esta idea principal al inicio del desarrollo. Pero también se puede encontrar al final del desarrollo. Uno puede poner al final del desarrollo cuál es esta idea o la tesis principal del escrito. Por ejemplo, lo que les digo, la intervención psicoeducativa es importante como tesis. Se expresa con una oración, esta tesis, digamos, o un párrafo completo que explique por qué razón uno considera dicha tesis. A veces la tesis se sustituye por una o más preguntas. Se pueden plantear también las tesis, así como, o la idea central, digamos, del ensayo, como forma de una pregunta o problema que se va respondiendo a través del desarrollo del texto. Y la conclusión son el conjunto de reflexiones a las que se llega después de haber hecho la exposición del tema. Ahora, en nuestra asignatura, ¿cuáles son los requisitos del ensayo? Como les digo, tienen que tener máximo 5 páginas, pero también yo diría que mínimo 5 páginas, así que son 5 páginas. No puede haber menos de 5 páginas. En realidad debería ser un ensayo de 5 páginas. Es decir, que incluya una página de introducción, 3 de desarrollo y una de conclusión. Tamaño de letra 11, Arial o Times New Roman o la que quieran. Interlineado 1.5 y la vamos a evaluar con una rúbrica, que va a ser lo que vamos a revisar ahora. A ver, la rúbrica. Aquí está la rúbrica. Ya, las rúbricas, como ustedes saben, estoy con doble pantalla. Sí, aquí se ve. Las rúbricas, como ustedes saben, tienen aquí sus descripciones del desempeño esperado, lo que involucra cada uno de los desempeños para estos criterios, los criterios que están a un costado. Es decir, preparación en general, esto mide el grado de preparación, digamos, que tiene el estudiante respecto al contenido. Aquí se evalúa la introducción con un 15%, el contenido o el desarrollo con un 60%, las conclusiones con un 15% y algunas cuestiones de citación y de referencia. Es decir, cuando pongan copiar y pegar texto,
directamente desde donde lo sacaron, ya sea de una presentación o de una lectura o lo que sea, tiene que ir siempre entre comillas. Bueno, normas básicas de citación que, como les digo, se enseñan en primero medio de manera esencial. Luego en la universidad se les enseña ya con más detalle, por ejemplo, la normativa APA y eso. Pero lo básico, lo esencial, es que cuando yo digo algo que no es de mi autoría, es decir, lo copio de alguna parte, lo pongo con comillas, adelante y atrás. Y después pongo entre paréntesis quién lo dijo. Por ejemplo, Pérez, 2014, entre paréntesis. Eso es lo básico en términos de citación. Ahora vamos a ver qué involucra cada uno de estos, digamos, niveles de desempeño para cada uno de estos criterios. Bueno, eso lleva una ponderación aquí con nota que al final se expresa en una nota final. Esta rúbrica se las voy a subir después. Bueno, un nivel esperado para la preparación es que el informe escrito refleje un excelente dominio de la temática o de la información que está presentando el estudiante de manera precisa y lo más completa posible. Lo contrario sería que el informe presente, digamos, muchos errores, es decir, se debe trabajar mucho más por parte del estudiante, tenga información imprecisa, incorrecta, incompleta, sería todo lo contrario, eso calificaría dentro de un 1 o un 3. Lo contrario, de un 6 a un 7. Luego, respecto a la introducción, y aquí vemos también qué es lo que lleva la introducción propiamente tal. La introducción hace referencia a, bueno, aquí está la categoría de desempeño. La introducción hace referencia a los diferentes subapartados del informe, es decir, yo aquí presento qué es lo que voy a encontrar dentro del informe o del ensayo, en este caso. Se focaliza y profundiza en introducir los conceptos o las ideas principales o las temáticas clave que se van a trabajar durante el ensayo, digamos, para la comprensión en este caso, del contenido por parte del lector. Pero sin llegar todavía a discutir de manera muy específica estas temáticas o estos conceptos o ideas clave. Solamente se enuncian, se presentan. Bueno, aclaro que esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión y esta rúbrica también aplica para otros tipos de escrito. Siempre que les piden un informe escrito, ustedes como mínimo deberían tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y que involucre esto que aparece aquí. Bueno, ¿qué más? Las ideas en este caso se presentan de forma clara. Estamos aquí en este nivel de desempeño. Se presentan de forma clara, son de fácil comprensión y se sigue un hilo argumental, un hilo argumentativo de carácter ordenado y preciso. Las ideas se apoyan con una argumentación basada en fuentes bibliográficas, en este caso las ideas o la tesis o esta idea principal que tienen acerca de las temáticas de la asignatura, se van a apoyar en las lecturas o más bien en las presentaciones, que fue lo que se les pidió, las presentaciones en PowerPoint vista en la clase, que están respaldadas con ciertas lecturas que ustedes vieron en clase, pero se les está pidiendo que se basen en las presentaciones básicamente y en sus apuntes de todo lo que discutimos en clase. Por eso es importante que pusieran atención durante las clases, porque claro, a veces las presentaciones tienen oraciones muy cortas que no dicen mucho, pero eso el resto lo voy explicando yo durante la clase y ahí va la capacidad del alumno de tomar nota. No se presentan errores conceptuales de argumentación o ideas basadas en opiniones personales. Eso es importante. Eso es para la introducción. Ahora, ¿qué sería lo opuesto a un nivel de desempeño óptimo? Sería, en este caso, un nivel de desempeño bajo, que dice que la introducción no hace referencia a los subapartados del informe escrito o a los contenidos que va a tener el escrito, el ensayo, y tampoco introduce conceptos o ideas ni las temáticas base que son parte del informe o del ensayo. Aquí utilizo el concepto de informe en realidad porque esta pauta es genérica que aplica para ensayos u otro tipo de textos. Ahora, respecto al contenido del texto o del ensayo, el nivel más alto de desempeño sería que los contenidos aportados se adecúan al objetivo del trabajo, en este caso el objetivo del trabajo
es un ensayo, ya lo establecido en la introducción, es decir, tiene que haber una coherencia entre lo que dijeron en la introducción, es decir, lo que iba a contener el texto, lo que iba a contener el ensayo, con lo que ustedes realmente están presentando en el ensayo, en el desarrollo. Así que tiene que ser coherente. Estos contenidos que se presentan, digamos, en el desarrollo, son definidos de forma clara, más allá solo de resumir las ideas que provienen de la fuente de información revisada. Es decir, hay que comparar esa fuente, hay que discutirla, discutir, digamos, cuál es su relevancia y eso. Tiene que verse reflejada su voz o su opinión, digamos, su postura respecto a la temática, pero no una opinión personal, así como esto es bueno o esto es malo, sino que algo argumentado a partir de la información que está contenida dentro de su fuente. En este caso son las presentaciones. La organización del texto facilita la localización de la información con apartado y subapartado. Entonces, si están trabajando varias temáticas en el ensayo, la idea es que hagan subapartados con pequeños subtítulos acerca de las temáticas, de manera muy sintética, porque acordémonos que son solamente 5 páginas y de desarrollo son 3. La organización del texto entonces facilita su ubicación con la presencia de apartados o subapartados. Usa tablas o gráficos que ayudan a explicar los contenidos que están dentro del texto. Esto ya es como un nivel avanzado, es decir, aquí se espera que no vaya solamente texto, como 4 o 3 planas de puro texto, sino que si un estudiante, digamos, es capaz de sintetizar esa información y analizarla de forma reflexiva, se puede construir, por ejemplo, una pequeña tabla. Una tabla pequeña donde resuma algunos conceptos clave o use un esquema, un mapa conceptual. No, un mapa conceptual es muy elaborado, es muy largo. Pero sí una pequeña tabla, a lo mejor algo que resuma un poco de información. Eso es un nivel alto. Ahora, en los otros niveles medio alto, medio bajo o bajo, ahí no se incluyen, digamos, ese tipo de sistemas de representación de la información. Al contrario, ¿cuál sería un nivel de desempeño bajo dentro del contenido del desarrollo del ensayo? Sería que los contenidos del informe no se ajusten al objetivo del trabajo, es decir, no tengan relación con los contenidos que vimos en la asignatura, ni tampoco con la estructura de un ensayo. Que las definiciones no correspondan a los contenidos que vimos o que se solicitaron durante la asignatura, o que se pasaron en las presentaciones. Que se evidencie un trabajo solamente de copiar y pegar directamente de las presentaciones, es decir, que uno llega y selecciona el texto de la presentación, lo copia directamente sin discutirlo, reflexionarlo o procesarlo un poco siquiera. Y además el texto no sigue una estructura lógica de organización donde se observen apartados y subapartados, o que por lo menos haya una progresión lógica dentro de la información. Es decir, alguien que llegó y tomó las presentaciones, las copió y las pegó de manera desordenada, ese es un nivel de desempeño bajo en el contenido. Ahora, la conclusión. ¿Qué debería llevar una conclusión? Vamos acá en las conclusiones. El nivel alto de desempeño dentro de las conclusiones sería que las ideas se presenten de forma clara, son de fácil comprensión y siguen un hilo argumentativo ordenado, se apoyan en argumentación basada en fuentes de información válida y fiable, en este caso en la materia del curso. No hay errores conceptuales, no hay errores de argumentación y las ideas se basan en opiniones, no se basan en opiniones personales, sino que en contenido visto en la asignatura. Se describe si se ha cumplido o no con el objetivo del trabajo y se destacan las principales conclusiones del trabajo. En este caso, el objetivo del trabajo era elaborar un ensayo en el cual se analizara reflexivamente la materia. Ahí se describe si se ha logrado o no analizar la materia del semestre. Se destacan algunas conclusiones principales acerca de estos contenidos que se vieron en el semestre y se relacionan con el objetivo principal, que era analizar reflexivamente, digamos, la materia. Se comentan algunas limitaciones del trabajo. Esto ya no es necesario, esto es en realidad es como, esta última parte es para otro tipo de escrito, no es tanto para el ensayo. Ahora, si hay alguien que quiere incluir limitaciones, como por costumbre, porque en realidad la mayoría de las conclusiones siempre llevan limitaciones,
Las limitaciones se refieren a, digamos, la implicancia o el alcance que tiene en este caso el ensayo. Por ejemplo, el alcance sería, vimos solamente en este ensayo 4 presentaciones del contenido total de la asignatura. Hay algunos contenidos que no están incluidos en este ensayo, producto que no estaban en las presentaciones. Por ejemplo, lecturas complementarias u otro contenido que hayamos discutido en clase y que no esté dentro de las presentaciones. Eso sería una limitación, ver el alcance, hasta dónde llega, digamos, el ensayo. El ensayo no incluye todo lo del semestre, solamente una parte, que es lo de las presentaciones. Por el contrario, el nivel bajo de desempeño en las conclusiones sería que las ideas se presenten de forma errada, desordenada y sin un hilo argumentativo, sin una progresión lógica. No se aportan fuentes de información, no se dice de dónde sacó la información, por ejemplo, de la clase, de la presentación. Yo me preocupé de ponerle también mucho el nombre de autores en algunas definiciones. Sería bueno que si van sacando esas definiciones pongan también el nombre del autor que lo dijo. ¿Qué más? No hay, o sea, en este caso habría presencia de opiniones de carácter personal y se presentan errores conceptuales importantes respecto a la materia. Eso, respecto a las conclusiones. Ahora, el último criterio, como hablábamos de la citación o de referencia, que es algo que es básico en todo trabajo, un nivel alto de desempeño implicaría que en cuanto a la... Está acá abajo, lo voy a bajar un poco. Las citas o referencias, la información que se requiera, la presencia de referencia, es decir, cuando yo copio texto, copio definiciones, voy copiando algunos conceptos, sean referenciadas, es decir, se diga de dónde las sacamos, de qué clase o de qué autor, y así. Sean actuales, fiables y relacionadas con la temática, es decir, en cuanto a ese criterio, yo ya me preocupé, digamos, de hacer ese filtro porque yo fui el que buscó esa información cuando hice las presentaciones. Entonces, en este caso, como se van a basar en las presentaciones, la información ya es fiable y ya es relacionada con la temática y ya es actual. Lo importante es que hagan referencia a esas presentaciones. Se incluye un apartado de referencias con información básica de cada una de las fuentes. Bueno, en este caso no aplica tanto porque ustedes no hicieron la investigación bibliográfica, sino que la hice yo para poder hacer las presentaciones de las cuales van a basar su ensayo. Pero por lo tanto, al finalizar el trabajo, lo que deberían poner sería no una bibliografía, pero sí una referencia respecto a qué clases son las que se incluyeron o qué presentaciones fueron las que se incluyeron en su ensayo. Y esto sí es importante, esto último, es que todas las citas del texto aparecen en el apartado de referencia y viceversa, pero referenciadas. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes copien información textual dentro de las presentaciones o de literal de alguna fuente de información, al momento de pegarla en su escrito, vaya entre comillas y vaya con la fuente, es decir, el nombre del autor, entre comillas, y el año, que en la mayoría de las presentaciones yo se los puse. Si no está, o si quieren poner una referencia que está solamente en la presentación, pueden poner la clase, clase 4, Daniel Paredes o Paredes 2019. Pero la idea es que cuando ustedes copien algo literal, la persona que lo está leyendo no piense que es de su autoría, si es que está copiado de forma literal. Porque eso sería plagio, en el fondo. Si yo copio literalmente algo de un texto y lo pongo en mi texto, sin ponerlo entre comillas, estoy dando a entender que es de mi autoría, que yo lo escribí. Y eso se llama plagio. Por eso es importante que cuando hagan estas copias literales, pongan entre comillas y pongan ahí de dónde sacaron esa información. Eso es como lo básico para un ensayo. El nivel de exigencia de esto es bastante básico, en realidad, porque como les digo, no tienen que hacer investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica ya está hecha, son las presentaciones que ya se armaron. Por lo tanto, no es algo tan complejo, digamos, de abordar. Como sería, por ejemplo, lo que les mostraba de primero medio, cuando se les pide hacer investigación bibliográfica respecto a un tema,
y de ahí elaborar una argumentación, una tesis y presentarla como un ensayo. Esto estaría más orientado hacia casi un ensayo tipo síntesis de la asignatura, donde toman los contenidos de la asignatura, los resumen desde su enfoque o desde su perspectiva como estudiante, de por qué es importante para la práctica, o ahí ustedes desarrollan, digamos, cuál es su enfoque respecto a los contenidos de la asignatura. Esos serían, digamos, los criterios de evaluación para el ensayo. También el contenido digamos, de la asignatura, con lo que se va a evaluar esta calificación, que les recuerdo, como discutimos en ese momento, las 4 evaluaciones, en este caso las 4 notas, tienen la misma ponderación. Esto equivaldría a un 25% de la nota final. Están todas las notas divididas en la misma proporción. Eso, cualquier duda me escriben. Como les dije en su momento, hay mucha flexibilidad en esta etapa del semestre. Entendemos que una situación excepcional en la cual es probable que haya que flexibilizar mucho más dadas las condiciones en las que se está cerrando el semestre. Por lo tanto, si requieren de más plazo del que se fijó originalmente, no hay problema, lo podemos discutir. Y eso. Bueno, un abrazo, espero que les vaya bien y que tengan un buen ensayo.